Vamos a empezar la mesa redonda online, virtual, a través de estos medios, ¿no? De este tiempo que se ha puesto tan de moda esta forma de encontrarnos, ¿no? Y lo bueno es, lo que a mí me admira y me maravilla es que lo podamos hacer. Y sobre todo que me parece milagroso encontrarme aquí con amigos y que se vayan añadiendo gente, y no deja de admirarme, ¿eh? Que sepáis todos los que estáis llegando y os estáis incorporando a esta charla. Yo cuando me comentaba hace tiempo ya, Carmen, la idea de tener cierta celebración o cierto gesto, ¿no? Conmemorando los 25 años de la encíclica Evangelium Vitae. Nuestra idea primera, ¿verdad, Carmen?, era hacer un congreso en el que nos pudiéramos ver, en el que estar en la misma sala, en el mismo lugar, con diversos ponentes. Y lo queríamos, desde luego, intentar que se acercara a esa fecha del 25 de marzo, debido a la anunciación, que fue cuando se publicó la encíclica. Pero bueno, se ha hecho así y la verdad es que también tiene sus ventajas estos medios. Lo podemos grabar, podremos volver a esta conversación, podremos vencer el tiempo, ¿no? Porque muchas veces no nos habría dado tiempo a llegar, yo qué sé. Así que podemos ver la de cosas buenas que tiene esta forma. Pero yo pensaba en que siempre la Iglesia se detiene mucho en las conmemoraciones, ¿no? Muchas de las encíclicas son conmemoración de otras encíclicas anteriores. Esta forma de hacer de la Iglesia pues me resulta muy familiar, y qué bien que nosotros hayamos hecho lo mismo, hayamos decidido también conmemorar los 25 años pues con este encuentro, ¿no? Y entonces seguimos en esa línea de conmemorar los aniversarios de la doctrina social de la Iglesia. Además, este año en la Asociación Católica de Propagandistas, que colabora con el Instituto de Estudios de la Familia, que es quien organiza este acto, con el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, nuestro tema de estudio, siempre todos los años tenemos un tema de estudio, y este año, pues con muy buen tino, se decidió que fuera la defensa de la vida. Allá por el mes de septiembre se decidió, no sabíamos desde luego ni nos imaginábamos que íbamos a tener esta situación de estos últimos meses, pero no puede ser menos que providencial, ¿no? Que el tema en el que nos hayamos detenido un poco más en la asociación este año haya sido la defensa de la vida. Además, es un tema que nos es muy propio de todas formas, porque el mero hecho de que exista y que se impulse el Instituto de Estudios de la Familia, cuyas representantes están aquí, Carmen Fran de la Cigoña serán nuestras ponentes y Carmen Sánchez Maillo, pues así lo acredita, ¿no? Y además creo que esta forma de encontrarnos tiene mucho que ver con la forma de difusión de la doctrina social de la Iglesia. A mí, la propia definición, como decía don Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente, la doctrina social de la Iglesia son unos principios, unas guías, unas orientaciones. Después nosotros somos los que tenemos que hacer vida a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Si no será simplemente mera teoría, tenemos que hacer la vida. Y se hace vida precisamente hablando con amigos, que es lo que vamos a hacer hoy. Personalmente os debo confesar que yo estoy encantado de poder moderar esta mesa, porque me toca presentar a 3 amigos. A 2 les conozco, a uno no, pero a don José, que no le conozco personalmente, nos hemos conocido hoy, es como si le conociera, porque tantos amigos queridos han pasado por el máster de familias y me han hablado siempre de don José Noriega. Yo, de todas formas, también le he leído mucho y le debo muchas buenas reflexiones en clase de doctrina social de la Iglesia, así que yo a don José le considero amigo. Y luego, desde luego, a Carmen Fran de la Cigoña y Pablo López Martín, pues tengo la suerte de haber coincidido con ellos en el Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Tengo la suerte de que han sido los dos los que me han enseñado doctrina social de la Iglesia, y los que, gracias a ellos, pues yo pude impartir esta asignatura tan estupenda, y con los que he podido aprender
en esas conversaciones tan buenas que hay en la universidad, que son en la cafetería, que es donde se dan muchas de las conversaciones interesantes en la universidad. Entonces yo os debo decir que estoy entre amigos y la verdad es que me siento comodísimo. Y me encantaría que todos los que os vais añadiendo a esta sesión, así os sintáis. Os quiero decir unos cuantos avisos a los que os vais añadiendo. Os recomiendo que pongáis arriba a la derecha, tenéis en el vértice de arriba unas posibilidades, vista del hablante o vista de galería. Yo os propongo que pongáis vista del hablante, porque así veréis en pantalla grande la persona que va a estar hablando durante cada intervención. También al principio van a hablar los profesores Carmen Fernández La Cigoña y Pablo López y don José Noriega. Después abriremos un turno de coloquio. Para organizar ese coloquio tenemos habilitado el chat, donde cada uno de los que se vayan incorporando o quieran preguntar pueden ir enviando ahí las preguntas para que podamos organizarlas y yo les daré voz, ¿de acuerdo? Para que llevemos a cabo el coloquio. Tenemos una hora, sobre las 8 terminaremos el acto, lo vamos a grabar, así que esto viene muy bien por si cualquiera o un amigo nuestro nos dice qué pena, no he podido conectarme, pues le podemos recordar que lo tendremos a disposición pues en el canal de YouTube, en el canal que asignemos, lo vamos a ir contando. Y así que vamos a empezar con nuestro encuentro sobre Evangelium Vitae, del que se cumplen 25 años, de este documento universal, cuyo destinatario son todos los hombres, todos dentro y fuera de la Iglesia. A mí esto me parece interesantísimo en muchas de las encíclicas, ¿no? Es el magisterio de la Iglesia que es universal, que se dirige a todo hombre, porque realmente el sentido religioso y el sentido de lo que habla Evangelium Vitae habla directamente al corazón de todo hombre. Y además es muy interesante otro apunte del principio, fruto de la colaboración con todo el episcopado católico, ¿no? Esto, junto al lenguaje que tiene la encíclica especialmente solemne, a mí me parecen dos datos que subrayan la importancia y la gravedad del asunto. De lo que estamos hablando es algo fundamental, que es dar una voz a los que no tienen voz. Es la defensa de la vida. Es una voz profética de la Iglesia. Verdaderamente es un tema que hace 25 años era un reto y hoy sigue siendo el mismo reto. En diversas situaciones concretas, quizá ahora mismo pues, podemos señalar el reto grande que es esta legislación que se ha presentado, ¿no?, a favor de la eutanasia, pero pueden ser muchas más. Sobre todo lo que puede ser es una situación cultural en la que hay una especie de justificación, ¿no?, de una serie de actos que van directamente en contra de la vida, pero que hay una especie, no sé cómo podríamos llamarlo, ¿no?, como decía el Papa Juan Pablo II, una estructura de pecado, ¿no?, que parece que justifica estas situaciones. Pues si os parece, voy a dar la palabra a la profesora Carmen Fernández La Cigoña, directora del Instituto de Estudios de la Familia, es profesora de la Universidad CEU San Pablo, madre de familia, que esto, claro, esto en el currículum es muy importante, porque esto para hablar de defensa de la vida, esto aquí es con el que hablamos de gente que está en el terreno, ¿eh? Y si os parece, vamos a comenzar contigo, Carmen, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no es solo que estemos en el terreno, sino que todo es teoría y práctica, ¿no? Y creo que a todos nos define mucho nuestra vocación y la mía fue al matrimonio y gracias a Dios tengo 3 hijos estupendos, que me dan los quebraderos de cabeza propios, lo normal, pero que son estupendos, que estoy encantada. Y creo que eso, bueno, pues también marca el desarrollo personal de cada uno, que es muy definitorio de su propia vida. Eso y otras muchas cosas, ¿no? Por eso este acto como tú dices, de conmemoración del Evangelium Vitae, pero también coincide con el aniversario de Juan Pablo II, es a la vez las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que
si evidentemente el Papa de la Iglesia Católica es el que es en cada momento, yo creo que cada generación tiene a su Papa, ¿no? Y San Juan Pablo II fue nuestro Papa. Fue un Papa que nos marcó, que nos movió, que nos llevó a recorrer el mundo. Y lo digo teniéndote aquí que vosotros montasteis, creo que era Toronto, ¿no? No, sí, era Toronto. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Juan Pablo II marcó mucho una generación y lo hizo de una manera muy natural, lo hizo con mucha fuerza. Yo creo que todos recordamos permanentemente el grito de no tengáis miedo, ¿no? Y el Papa alzaba la voz para decir las verdades de su tiempo, para decir las cosas cómodas e incómodas, las buenas y las que no eran tan buenas. Y en este sentido, la encíclica Evangelium Vitae es impresionante. Lo has dicho, muy solemne, al mismo tiempo encontramos en ella, bueno, pues expresiones que son muy duras, ¿no? El enorme y dramático choque entre el bien y el mal, ¿no? De cara a todo lo que supone esa difuminación entre lo que es el concepto de bien y el concepto de mal. Y a mí me parece que efectivamente es una encíclica muy, muy profética, ¿no? También hablabas de conmemoración y evidentemente la Iglesia conmemora, y cuántas encíclicas no hemos visto en el que se hacen el aniversario de otra que ha sido previa a eso, ¿no? Pero conmemora y no se queda ahí, conmemora y actualiza, ¿no? Y en este sentido, esta mesa sobre el valor de la vida me parece que tiene la posibilidad de ver lo que el Papa decía hace 25 años, cuánto hemos avanzado, cómo nos ha sacudido de manera sorpresiva esta pandemia, cómo se pone otra vez encima de la mesa el valor de la vida y cómo surgen, bueno, pues muchísimas iniciativas tendentes a esto, ¿no? A resaltar el valor de la vida en un momento en que el hombre que se ha creído Dios, que se ha creído Señor de la vida y de la muerte, pues hace poco hablaba con Elena Postigo de diferentes vertientes del transhumanismo, que se ha creído el sueño de la inmortalidad, vuelve a ser tocado en su fragilidad y esa fragilidad se pone a la vista de todos, ¿no? Porque esta situación nos toca a todos. Al mismo tiempo, esas paradojas que señala el Papa. Es cierto que él alza la voz como voz de los más débiles, ¿no? De los que no se pueden defender, y así va señalando distintas situaciones. Me parece tremendo como algo que anuncia el Papa, hoy lo vivimos en la práctica, ¿no? España va a tener, iba a decir, el dudoso orgullo, más bien la vergüenza de, si se aprueba, ser el quinto país en aprobar una ley de eutanasia, lo cual es una barbaridad. Pero además hemos vivido una situación en la que, con los plazos suspendidos, pero los plazos para presentar enmiendas a esta ley se iban prorrogando semana a semana, que era algo absolutamente contradictorio, ¿no? Cuando veíamos cómo efectivamente perdíamos cantidad de vidas de personas en situaciones de soledad, de angustia, de no poder acompañarles de manera más cercana, y en la que también hemos visto el heroísmo y la entrega de otros muchos que efectivamente se dan en favor de la vida de los demás, ¿no? Todos nuestros sanitarios, pero todos los capellanes, los sacerdotes que han acompañado a los enfermos precisamente para que no estén solos, ha sido algo que de nuevo pone de manifiesto esa fragilidad, ¿no? Por eso el Papa señala muchas circunstancias en la Evangelium Vitae, muchas, y va haciendo un repaso por los momentos más precarios, pero no solo esos, ¿no? Pues habla también de distintos atentados contra la vida, habla de la conjura contra la vida, habla de la confrontación entre cultura de la vida y cultura de la muerte. Viéndolo hoy, pues si vamos al Papa Francisco, a eso, a la cultura de la vida y la cultura de la muerte, añade la cultura del descarte, ¿no? Que es otra realidad que vivimos hoy. Y San Juan Pablo II señalaba como uno de los peligros tan graves como esos atentados
es la pérdida de la conciencia moral de la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto nos está ocurriendo hoy en día, ¿no? En el que bajo distintos argumentos emotivos, siempre se han utilizado argumentos emotivos, pero bajo distintos argumentos emotivos se pretende justificar una serie de actuaciones que no tienen ninguna justificación moral. Y además se hace desde quien esgrime una supremacía moral que parte de la sociedad ha asumido sin ningún tipo de crítica, ¿no? Cuando la realidad nos muestra lo contrario. Por eso creo que hoy, como decía el Papa, es necesario alzar la voz en favor de los más débiles, volver a recordar que la vida no es la calidad de vida, que el valor de la vida es el de la vida en sí misma y que, por supuesto, hay que buscar el ir mejorando esas situaciones para que todos, porque la vida de todos importa, todos vayan mejorando en esas condiciones y en ese desarrollo. Pero creo que tenemos una asignatura pendiente y es entender que el desarrollo de los pueblos no puede medirse por el desarrollo científico y tecnológico, que está muy bien, que es muy necesario, sino que debería medirse por el respeto que en esas sociedades y en esos pueblos se da a la vida del hombre, a la vida del hombre en su integridad, y que ese desarrollo científico y tecnológico que es tan necesario debe estar precisamente al servicio de la vida de todos los hombres, ¿no? Y creo que precisamente por eso hay que volver a releer, hay que actualizar, que significa volver a poner en acto la Evangelium Vitae, porque parece que está escrita para hoy. Y me parece que sus enseñanzas son proféticas y son efectivamente magisteriales y magistrales. ¿Quieres que siga? No, le damos la palabra a otro. Fenomenal, podemos hacer así, estupendo. Sí, vamos a seguir entonces con el profesor Pablo López, profesor de Filosofía de la Universidad de San Pablo, padre de familia también. Cuando quieras, Pablo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de la Familia, al Instituto Humanidades y a la Asociación por permitirme bucear de nuevo en esta encíclica del Magisterio de la Iglesia, que, para no repetirnos, ¿no?, de quién es el Papa en una parte de nuestra vida y que ha marcado también nuestra iniciación en la vida cristiana, ¿no? Y para no repetir cosas, yo releyendo la encíclica me he fijado en una frase que muchas veces lo repetimos, que es que la vida, dice en un momento dado, la vida siempre es un bien. Y esta frase la ha convertido en una interrogación, que es: ¿la vida siempre es un bien? Porque es evidente que la encíclica es profética en muchos puntos y también en esto de anunciar la verdad del mensaje cristiano sobre la vida, ¿no? Quizá muchas veces estemos centrados, ¿no?, en la batalla, ¿no?, del día a día, ¿no?, de los grandes temas, y nos paremos poco a reflexionar sobre qué significa que la vida sea un bien. Esta semana preguntaba una alumna de segundo de bachillerato que qué había aprendido ella durante este tiempo de pandemia, ¿no? Y me decía dos cosas. Una, lo de todos, y otra mucho más personal, que me ha dicho que un pequeño virus parece más fuerte que yo. Y por lo tanto ha aprendido que es un ser vulnerable, que es un ser frágil. Y esta es una de las cuestiones que hemos visto estas semanas, ¿no? Es decir, cómo de repente, ¿no?, lo que parecía que éramos, si no dioses, sí mortales en cierto sentido, y un pequeño bicho insignificante ha tumbado muchos de los, o ha tumbado brevemente, porque no todos, muchos de los, al menos de la experiencia común de nuestros conciudadanos, ¿no? Y se han oído reflexiones de todo tipo acerca de este bien infinito que es la vida. No sé si han seguido ustedes algunas de las intervenciones, tanto en prensa como en televisión, y lo que antes nadie se preocupaba por ellos, como son nuestros mayores, los ancianos, las personas vulnerables, están en el centro de nuestra preocupación. Y la propia vida se ha convertido en una preocupación. Hay que salvar vidas, ¿no?, como si ese fuese el máximo bien posible, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo
y dice el Papa, porque no solo me queda centrar en que la vida es un bien, sino en que para San Juan Pablo II y en general para cada uno de nosotros, esta expresión, la vida es siempre un bien, es algo que forma parte de la experiencia elemental. Cualquiera que sea padre o haya tenido un bebé entre sus brazos, lo primero que le viene a la cabeza es ese bien que tiene delante. Por encima de lo que va a ser de su vida, de los propios sufrimientos, del dolor, de la enfermedad, etc. La vida que tiene delante es un bien. Lo que ocurre, y este bien no es fruto de un discurso racional o de una consecuencia de un discurso, ¿no? Forma parte de la experiencia elemental. Podríamos decir que está inscrito en el corazón del hombre, junto con otra verdad que también se dice en ese epígrafe, capítulo 2 del Evangelium Vitae, ¿no? Que es el deseo de plenitud. Junto con que la vida siempre es un bien, queremos que la vida se cumpla en su máxima posibilidad, es decir, que nada se pierda en definitiva, ¿no? Por eso yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto admitirlo? Hay dos aspectos, podríamos ir a las causas, ¿no? Y desde el punto de vista de la filosofía podemos hacer aquí un discurso sobre las diferentes corrientes modernas y posmodernas que nos han llevado a este deterioro de la conciencia del bien que es la vida, ¿no? Pasando por el individualismo, por la filosofía nihilista, por el utilitarismo consumista, ¿no? Que viene a decir que la vida es útil mientras puedas vivirla de un determinado modo, es decir, mientras puedas consumirla en definitiva, que puedas consumirte en ella viviéndola. Cuando dejas de poder consumirla y te conviertes en un estorbo en cierto sentido, ¿no? Porque eres una carga ya, pues te aparcan, ¿no? Y cosa que hemos visto ahora, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta del bien que es la vida de los demás, ¿no? Yo creo que para poder reconocer el bien que es la vida, tendríamos que remitirnos a dos dimensiones. Una es una dimensión ontológica fundamental y otra es la consecuencia epistemológica de esta dimensión ontológica. Para esta dimensión ontológica voy a leer un texto de un profesor mío de metafísica, un artículo titulado Metafísica de la creación. El mundo no fue creado en el pasado, sino que es creado en el presente. El mundo no fue sacado de la nada, es decir, de algo. El mundo es ahora sacado de la nada, es decir, de algo que no es de suyo nada. La vida no fue algo que se inició, sino que se inicia todos los días. Por así decirlo, la vida nos es dada todos los días porque sin este ser sostenidos por Dios en el acto creador, pues dejaríamos de existir y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Esta es la novedad. La novedad que se hace más evidente, la novedad de la creación que se hace conciencia, por decirlo de algún modo, en cada uno de nosotros, ¿no? Que se erige en una novedad radical. Así como las cosas podemos ver que se pueden repetir, la planta que uno perece, pues mañana se compra una parecida y la sustituye. Todos nosotros somos insustituibles e irrepetibles. Somos sacados de esta nada cotidianamente para ser únicos e irrepetibles. No somos ni fabricados en cadena, ni reproducidos en una multicopista, ¿no? Somos creados por un acto de amor. No en el pasado, en un inicio, sino en el ahora, en el presente. Porque la vida no es algo que se nos dio, sino que se nos da cotidianamente. Y es esta experiencia, la cotidianidad del darse, ¿no? Donde vemos la fragilidad de nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, de la vulnerabilidad de la vida, ¿no? Frente a este acto, el hombre, y esta sería la consecuencia epistemológica, tiene una exigencia que es reconocerlo. Se podría decir que la única tarea de la vida es reconocer que hemos sido creados. Esta es la exigencia para poder reconocer el verdadero don de la vida, ¿no? Algo de esto observamos también cuando vemos como personajes de cierta relevancia social, ¿no? O bien porque están pronta a su muerte por enfermedad, o pues aman la vida, dan gracias a la vida, ¿no? Como si la vida fuese un ente abstracto, ¿no? Por eso el primer paso exige el segundo. No hay reconocimiento sin agradecimiento. Estos es los dos pasos de la gratitud que expone Santo Tomás: reconocer, dar gracias, y el tercero que sería retribuir. En este caso nosotros no estamos en condiciones de retribuir, ¿no?, lo que hemos recibido, porque es un don tan inmerecido que lo único que nos queda es los dos primeros pasos y
la retribución sería vivir la vida a la altura de ese deseo que se nos ha dado, ¿no? Reconocer y dar gracias. En esto consiste, por así decirlo, la vida. La vida siempre es un bien porque siempre podemos reconocer. Es decir, siempre se nos da la posibilidad de reconocer esta gratuidad que se nos ha dado. Es decir, de ejercer la gratitud. Y esto es el origen del pecado. Y por lo tanto, el origen de lo que podemos llamar el nublar la vista, el nublar la razón para poder reconocer el bien de la vida. Cuando pensamos que la vida es algo que yo puedo medir, que puedo medir según las fuerzas de mi razón y según, por así decirlo, una medida racionalista, ¿no? La vida es algo que entra en mi medida, ¿no? Cuando la característica principal es que la vida viene medida por algo más grande, ¿no? Que es la medida de Dios. Es tan grande que nos da la vida. Por lo tanto, este acto de agradecimiento, este acto de gratitud de Dios, que es el acto creador que nos ha amado desde el origen para siempre, exige de nosotros un acto de nuestra libertad, que es la gratitud. Estar agradecidos a lo dado. Que es la experiencia que el hombre hace en este proceso que llamamos vida. Dar gracias a Dios de lo que se me ha dado. La vida es un bien porque siempre puedo agradecer el don que he recibido. Y no hay ninguna circunstancia, por dolorosa que sea, que impida que yo pueda dar gracias. Es decir, a mí siempre me ha sorprendido cuando se le pregunta a enfermos de cáncer, cuando llega algún tipo, ¿no? Pues el día del cáncer de mama, etcétera, entrevistan en la radio, ¿no? Y la gente dice, he aprendido muchas cosas, ¿no? Cuando digo gente cogida al tuntún, es decir, no vamos a la parroquia X y cogemos, ¿no?, a 4 devotos a ver qué han aprendido de lo que Dios les ha mandado, no. Gente normal y corriente que dice que ha aprendido, ¿no? ¿Qué significa aprender ahí? Darse cuenta de han dado el primer paso de esta sinceridad de corazón, ¿no? De este dejarse abrazar por la realidad que me viene dada, ¿no? Que en el caso del hombre exige esta correspondencia, ¿no?, hacia quien me ha dado. Dice un autor, hay un texto que a mí me gusta mucho, de Farid Hajjat, que dice lo siguiente: una neblina oscurece la limpidez de nuestros ojos. Ser sacado de la nada es ser de noble extracción, ya que en cierta manera es mejor que haber brotado del muslo de Júpiter. Es haber surgido de un acto único de la misericordia de Dios. Pero es forzoso constatar que no siempre lo constatamos. La gratuidad del absurdo le toma con frecuencia la delantera a la gratuidad del amor. No llegamos a reconocerlo. Pues a veces estamos dispuestos a dar gracias y hay que hacerlo, ¿no? A cualquiera, ¿no? Sin embargo, no damos gracias a aquel que nos hace en cada instante. Por eso el camino para reconocerlo es el testimonio, ser testigos de esta verdad y testimoniarla a los demás. No basta solo un discurso, que habrá que hacerlo, y para eso estamos en el mundo académico, ¿no?, para ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Pero sin duda el camino hoy para que otros puedan reconocer que la vida siempre es un bien es el testimonio. Testimonio que exige que cada sujeto se mueva, es decir, cada libertad tiene que moverse para no dejarse apresar por las circunstancias, sino para poder atravesar todas las circunstancias, ¿no? Es este testimonio el que puede mover la libertad, y por lo tanto evitar que el pecado, que oscurece siempre la razón, nos haga tomar decisiones erróneas, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque lo que nos salva no es un discurso, sino es una persona. Concluyo esto con una experiencia, ¿no?, personal, pero creo que puede valer para todos, que es en una visita que hice una vez al Cotolengo del Padre Alegre, ¿no?, ayudando allí a dar de comer, ¿no?, a las chicas que están allí, ¿no?, porque nadie o bien porque sus padres no pueden cuidarla, o bien porque no hay nadie que las cuide, ¿no? Un amigo mío me dijo algo que es verdad, ¿no? ¿Para qué existen estas personas? Porque lo que primero no se asemeja es mujeres que no pueden apenas valerse por sí mismas, ¿no?, que muchas ni siquiera son conscientes, ¿no? Es decir, me dijo, están aquí para que nuestro corazón se mueva, ¿no? Esto quizás sería el escándalo permanente de la vida, ¿no?, que es que
Dios da la vida para que nuestro corazón se mueva. A reconocer que la vida siempre es un bien porque es por su origen, porque ha sido creado. No por nuestras fuerzas, no por nuestros argumentos, que están bien, sino por este reconocimiento originario, ontológico del ser dado, que es la creación, ¿no? Que se manifiesta de manera quizá paradigmática y paradójica, ¿no? La experiencia del viviente humano, ¿no? Que toma conciencia del ser criatura y de poder dar gracias a Dios, ¿no? Pues este dar gracias, ¿no? Es lo que consiste el valor epistemológico del reconocimiento primario del valor ontológico, ¿no? De que la vida nos ha sido dada, es un don. Y que a partir de este don, inmerecido porque nadie lo ha querido, ¿no? Sino que nos ha sido dado, ¿no? Podemos construir tanto todo lo que se nos da, es decir, la sociedad, la amistad, los amigos, etcétera, ¿no? Sin este reconocimiento del don, la vida parece una especie de fábrica que yo puedo construir, ¿no? Y no es extrañar que así surjan, ¿no? Pues cuestiones como el derecho a tener un hijo, ¿no? O el derecho a construirlo de cualquier manera, etcétera, ¿no? Es decir, como algo mío propio, no como algo que me es dado, ¿no? Toda vida es, por tanto, un don que se nos ha dado para reconocer el don inmenso, ¿no? Que es Dios creador, Dios Padre. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti también por haberte implicado personalmente y todo, ¿no? Y contarnos ahí experiencias propias. Esto es un grado de amistad interesante. Gracias de verdad. Pues vamos si os parece, con don José Noriega. Don José, que ha sido catedrático de Moral Especial en el Pontificio Instituto Giovanni Pablo II de Roma durante 17 años, los últimos 17 años. Ha sido superior general de los discípulos de los corazones de Jesús y María, los discípulos que tanto queremos y conocemos pues, por su labor en los colegios tan admirable o en el campo de la cultura. No sé, a mí me llena de admiración. Y actualmente es profesor en el seminario de Denver, en Colorado. Así que, don José, por favor, cuando quiera. Muchas gracias, Pablo, por darme la palabra, y muchas gracias al Instituto de Familia Carmen, al Instituto de Humanidades, a la asociación, por este coraje en organizar este acto. Yo veía la publicación de la encíclica de Evangelium Vitae en el 95, la veía como con la comparación de aquella fotografía de Joe Rosenthal, en la que inmortalizó a los 5 marines levantando la bandera americana en la batalla de Iwo Jima. Todos la tenemos, ¿verdad? Estaban ahí todos intentando alzar la bandera aquella. Juan Pablo II, en un contexto de gran debate, él reafirmó la doctrina sobre la dignidad de toda vida humana, especialmente aquella que es tan frágil, y clavó la bandera de esta dignidad en la arena pública. Hoy, 25 años después, de esa bandera queda poco. Parece, ¿verdad?, que esa batalla no se considera ya digna de ser luchada, salvo contadas ocasiones. Y parece como que la Iglesia, como un ejército vencido, ha perdido la plaza pública y prefiere enarbolar otras banderas más fáciles, como la de la solidaridad. No porque no sea necesaria la solidaridad, sino porque en ocasiones puede ser un refugio. ¿Y qué es lo que querría? Pues entender esta novedad de 25 años después, y entenderla fijándonos en el impacto cultural que ha tenido 2 películas que han sabido catalizar, 2 películas muy inquietantes, La forma del agua y Silence. Ambas son 2 películas que anegan la tierra sobre la que la Iglesia puede colocar sus banderas. Y la primera de ellas, La forma del agua, del 2017, de Guillermo del Toro, ¿verdad? Solamente el nombre es ya enormemente inquietante, porque el agua, es verdad, no tiene forma propia, se adapta a su recipiente. Y detrás de la película
se encuentra una precisa visión sobre lo que es la sociedad como sociedad líquida, carente de estructura, de esqueleto. Interesa mostrar que la fábula que presenta ese amor entre Elisa y el anfibio humanoide quiere expresar radicalmente que el amor es líquido, porque es un sentimiento individual y depende enteramente de cómo uno lo sienta, lo viva, por lo que no se puede juzgar desde fuera. La respuesta de Juan Pablo II hoy es mucho más novedosa y mucho más potente que hace 25 años, y especialmente si la ponemos en relación con la encíclica Pareja de Evangelium Vitae, que es Veritatis Splendor. ¿Por qué? Porque entonces lo que Juan Pablo II pretendió es mostrar que la verdad no es un enemigo de la libertad, sino al revés, es su gran aliada, es lo que la libera, lo que la hace plenamente humana, porque es la verdad de un amor. ¿Quién no reconoce que hay amores falsos, como hay amores verdaderos en nuestra vida? Lo hemos vivido todos, entonces hablar de la verdad del amor pertenece a la misma vivencia humana. Y para distinguirlos no basta apreciar lo que uno siente, sino que hay que verlos en acción. Y ahí ver si la acción es ordenable o no a la plenitud, a la felicidad. Con ello, Juan Pablo II retoma una clave perdida, la que va de la acción a la felicidad, es decir, de una acción que es capaz de actualizar la felicidad, es decir, la vida plena. Y de esta manera muestra que los principios morales y los mandamientos negativos especialmente son ese primer paso hacia la felicidad, porque son la garantía del amor, es decir, del no usar al otro. Bueno, esta película entonces, La forma del agua, se encuentra con Juan Pablo II una respuesta que es enormemente sugestiva, y es que el amor tiene su forma propia, y es la forma de la verdad del amor. Bien, la segunda película es todavía más inquietante, desde 2016, de Martin Scorsese, y que plantea una situación muy difícil, la verdad. El protagonista, la verdad es que lo han puesto ahí en mitad de una situación en la cual quieren forzar su apostasía martirizando a otros. Claro, esto es fastidiadísimo, porque uno diría, bueno, que me martiricen a mí, pero es que si empiezan a cortar el cuello a uno y a otro y a otro, y la película no quiere afrontar el tema de la fragilidad, porque vamos, yo me veo en una situación de que me empiezan a arrancar uñas y vamos, no sé cuánto aguantaría. El problema de la película es que quiere justificar teológicamente la apostasía, pues el jesuita oye una voz del Cristo que le conmina a apostatar. Interesa sobre esta película, sobre todo, ver la explicación que dio el padre Nicolás, Adolfo Nicolás, el superior general de los jesuitas de hace unos años, que conocía bien la situación japonesa. Él explicaba que cuando las situaciones son especialmente complejas, podía haber más de una solución. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno puede ciertamente afirmar los principios, no apostatar y aceptar el martirio, el propio o el de otros. Pero podría también elegir las personas y conculcar los principios. Solamente la afirmación, ¿verdad?, ya nos hace un poco decir, uy, va, a ver qué ha pasado. ¿Por qué? Pues porque elegir las personas y apostatar es verdaderamente algo que es un contrasentido radical. ¿Por qué? Porque con ello se anega la tierra sobre la que se levantó la bandera de los absolutos morales de Veritatis Splendor. Ante situaciones muy duras, uno podría elegir las personas, esto es, abortar, esto es, realizar la eutanasia, esto es, volverse a casar, y lo haría justificado por el mismo Dios. Esta es la propuesta de la película.
Bien, ante esta cuestión, Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, ¿qué es lo que hace? Muestra una nueva conexión, no ya solo la que existe entre la libertad y la verdad, sino entre el bien moral y la vida. Porque la vida no es un factum, no es un hecho ante el que nos encontramos, sino es un practicum, es un modo de actuar y de relacionarnos. No queremos simplemente vivir, sino vivir bien, vivir una vida humana. Vivir expresa un modo de acoger el don de la vida, propia y ajena, en orden a una plenitud. Lo que Evangelium Vitae ha puesto en evidencia es que hay acciones que por proponerse eliminar deliberadamente la vida son imposibles de ordenar a la vida plena. Lo que aquí importa no es el hecho de que una persona muera, sino de que muera porque otro se ha propuesto deliberadamente que esto suceda. Quien así obra jamás podrá vivir una vida plena ni acoger a Dios como fuente de la vida. Niega al Creador. Por ello, afirmar a Dios, esto es, el primer mandamiento, es la garantía de humanidad. Pide afirmación radical. Y a su vez, el quinto mandamiento expresa la irreductibilidad del hombre a un objeto del cual puedo disponer, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Juan Pablo II pone en evidencia también que el lugar para acoger la vida es la familia como santuario de la vida. Y esto nos permite entender que la vida se confía a relaciones familiares que son frágiles, pero decisivas en nuestra vida. El aborto no se puede comprender si no es por una pérdida radical de lo que es el sentido de la sexualidad. Esto es visto como algo totalmente privado e individual. La sexualidad es una cosa de cada uno. Culturalmente, felicidad quiere decir hoy un estado de satisfacción. ¿Quién es la Iglesia para impedirlo? Pero la felicidad ¿no es más bien una plenitud de vida, una forma plena de actuar, de amar, de trabajar? Hablar de vida plena es visto hoy como un relato épico. La gente de hoy no busca plenitud, le basta sobrevivir. Ya que no se siente capaz de más, surge así la gran pregunta: ¿de qué es capaz el hombre? Con ella, con esta pregunta, se quiere aclarar cuál es la medida del hombre, de su fuerza, de su inteligencia. Y la respuesta de Juan Pablo II es clara. La medida del hombre no es su fragilidad, sino Cristo, quien por su espíritu le hace partícipe de su inteligencia y de su fuerza. Juan Pablo II creía en el hombre porque creía en Cristo, y así pudo levantar la bandera de la grandeza humana. Sí, es una bandera discutida, mucho, y así levantarla ayuda a que se clarifiquen los corazones. Muchas gracias. Hay otro hándicap de estos sistemas modernos que no podemos aplaudir, porque desde luego las tres intervenciones a mí me hubiera encantado aplaudir, pero en estos sistemas no, pero desde luego que han sido tres intervenciones que andan en el clavo. Mira, ahora veo a uno de nuestros asistentes sabe manejar este aparato mucho mejor y sí que se sabe aplaudir. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues si os parece vamos a abrir un turno de coloquio. Yo invito a todos los asistentes a que lo mejor es utilizar el chat. En el chat pueden poner las preguntas y yo les voy dando voz para que nuestros ponentes puedan responderlo. Han sido, además, tres intervenciones en las que yo he visto una coincidencia. Don José hablaba de la vida plena. El profesor Pablo López hablaba precisamente de esa retribución de la que hablaba Santo Tomás, que sería vivir una vida a la altura, ¿no? Y la profesora Carmen Fernández de la Cigoña se preguntaba si medir el desarrollo verdadero de un país no sería... lo que habría que medir es precisamente qué grado de respeto hay de la vida, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es de que la Iglesia lo que quiere es una vida de máximos, una vida verdaderamente vivida.
no se queda con sucedáneos, ¿no? ¿No os parece? A mí me ha parecido que los tres habéis coincidido en este tema y a mí me parece que precisamente sería el lugar. Bueno, pues si queréis, comenzando con eso que ha planteado Pablo, si os parece, comienzo yo. Bueno, yo creo que sin duda es así, ¿no? Y a eso estamos llamados, a esa vida en plenitud. Y de hecho, si repasamos la propia encíclica, vemos que comienza con una denuncia, pero enseguida pasa, una vez que ha puesto todo esto de manifiesto, pasa a ver todas las iniciativas, pasa a fundamentar esa esperanza, etc. Bueno, y es que de esto se trata, y precisamente porque se trata de esto, de esta vida en plenitud, de la vida verdaderamente humana, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, el ejemplo de Juan Pablo II, y dos, en esa difuminación del bien y del mal, el plantear un ideal de plenitud completamente distinto, ¿no? Hace poco el prior de la Abadía de la Santa Cruz decía que el hedonismo ha hecho más daño que casi un siglo de comunismo, ¿no? Bueno, pues ese pensar que la plenitud está en lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, es algo tremendo. Frente a eso, la Iglesia, precisamente porque cree en Cristo, y por eso se preocupa del hombre, y por eso se preocupa de la vida del hombre y de la importancia de la familia, que es el lugar donde es acogido de una manera más natural. Lo que decía que me llamaba la atención, que me impactó mucho, es como San Juan Pablo II pone el acento, no solo cuando gritaba no tengáis miedo, no solo cuando defendía a los, sino que el final de su vida es poner de manifiesto que el dolor tiene un sentido, que la precariedad tiene un sentido, que la fragilidad, y recuerdo cómo me impresionó la primera vez que con el carácter y la personalidad que tenía, pues ya iba con bastón, le falla el apoyo y coge el bastón y con un gesto así como diciendo, ya me está fallando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque somos débiles, porque somos frágiles y estamos llamados a ser con Cristo lo más perfecto dentro de la creación, ¿no? Precisamente por eso hay que ir a ese sentido de la plenitud de la vida. Y se va en la familia y se va en el reconocimiento de la fragilidad, y por eso no es un contrasentido afirmar la pequeñez y la grandeza, sino que es precisamente en la Iglesia donde se encajan precisamente la pequeñez del hombre y toda su grandeza y toda su inmensidad, ¿no? Como criatura llamada a ser sacerdote, rey, profeta, como es la Iglesia, ¿no? A mí eso me tiene siempre en el recuerdo de lo que es esa encíclica y en el intentar ponerlo en práctica con eso que decíamos de la teoría y la práctica. Disculpadme que ha habido un momento que se me ha desconectado la red, pero veo Por que... eso hemos continuado. Os lo agradezco mucho. No quería haberlo dejado solo. Es estas cosas de la red que en el peor momento pues resulta que desconectó. Qué bien. Carmen, si pudiera añadir a lo que tú has dicho, que me parece que son las cuestiones más decisivas, ¿no? Porque creo que la cuestión más decisiva es qué significa verdaderamente ser hombre, a qué está llamado el hombre, ¿no? Y entonces lo relacionaría con la esperanza y cómo hoy en día hay verdaderamente una crisis de esperanza, de tal manera que como que el hombre se hubiera quedado sin capacidad de esperar la grandeza a la que está llamado, como que eso fuera algo excesivo para él o propio de algunas personas que tienen una formación o una... Bueno, ¿y por qué lo digo? Porque lo que creo que Juan Pablo II, porque cuando lo has hablado me venía a mí este pensamiento y digo, lo que ha suscitado en nosotros es una esperanza y nos ha dado un apoyo
nos ha dado a la Iglesia como un apoyo decisivo, que la hemos visto como nuestra madre y una compañía que nos ha permitido poder esperar una vida buena, una vida llena, una vida plena. Entonces, de tal manera que la Iglesia nos engendraba una humanidad nueva. Y creo que esto ha sido lo que Juan Pablo II verdaderamente, yo por lo menos le estaré eternamente agradecido, porque nos ha enseñado lo que es ser hombre. Sí, yo creo que sí. Y esa falta de esperanza probablemente, y aquí Pablo López seguro que tiene algo que apuntar, yo creo que viene mucho porque precisamente por el sentido de pérdida de Dios, queriéndose endiosar el hombre, lo que hace es quedarse en su inmanencia, ¿no? Y eso lleva a la pérdida de esperanza. Y sin embargo, es precisamente en la Iglesia donde bueno, pues con toda nuestra fragilidad, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, y sin embargo sabemos que estamos llamados precisamente a la perfección y a la vida en plenitud, y creo que eso es la mayor esperanza, y que también en los momentos más duros, y quizá por eso la pandemia también es un recordatorio, nos lleva a ser conscientes, cuando Pablo decía reconocimiento y gratitud, ¿no? Pues a ser conscientes de esa pequeñez propia, y que sin embargo es capaz, gracias al Creador, es capaz de las cosas más grandes, ¿no? Pablo López, por alusiones. Yo añadiría que es verdad que quizá vivamos en un mundo desesperanzado, ¿no? Pero esta desesperanza es porque carece de un horizonte, ¿no? A mí hay un texto de Nietzsche que me gusta mucho, que es el de la muerte de Dios, de Así habló Zaratustra, famoso parágrafo del loco, ¿no? Donde después de anunciar la muerte de Dios, el loco empieza a decir lo que significa la muerte de Dios, ¿no? Y una de las frases que dice, más o menos textuales, ¿quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte, ¿no? Es angustioso darse cuenta que el mismo autor que pregona la muerte de Dios pregona también la consecuencia de la muerte de Dios. Vivir sin Dios significa vivir sin horizonte. No hay más esperanza que la que tú te puedas dar. Unos darán la esperanza en cuestiones materiales, vivir bien, el sentido material de la palabra, es decir, tener medios materiales para poder vivir, tener salud, etcétera, ¿no? De hecho, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención durante este periodo de la pandemia es como si la idea de que la salud es lo más importante de todo, ¿no? Es decir, cuando creo que hay cosas, siendo importante la salud, hay cosas que son antes que la salud, ¿no? Que vienen antes que la salud, ¿no? Es decir, el tema de que efectivamente no, la vida nos viene dada por alguien que nos precede, que no nos ha dejado solos, sino que es presencia cotidiana para, como creo que ha dicho don José, para la vida, ¿no? Que es la figura de Cristo, que creo que es otra de las cosas que se ven ya de Juan Pablo II antes de ser Papa, pero con su famosa colaboración en el Concilio Vaticano II, pero sobre todo a partir de su primera encíclica, Redemptoris Hominis, ¿no? Es decir, que pone el núcleo esencial del cristianismo en lo que es que nosotros no seguimos ideas, ¿no? Seguimos una persona, ¿no? Y por lo tanto alguien real que ha caminado con nosotros, ¿no? Y que camina con nosotros todos los días, ¿no? Por lo tanto, nuestra esperanza no es una mera ilusión de que las cosas vayan a ir muy bien, ¿no? Es decir, a ver si mejoro, ¿no? Como el estudiante que estudia a ver si apruebo, ¿no? Es decir, sino que si tengo esperanza, si estudias tienes esperanza de aprobar, si no estudias es como el que echa la lotería, pues a ver si te toca, pues bien, tienes una posibilidad, pero nosotros tenemos una esperanza fundada, ¿no? Es decir, que es capaz de que nos permitir que nuestra humanidad crezca. Creo que es otra de las cosas más importantes que el cristianismo tiene, o mejor dicho, los cristianos tenemos el deber, ¿no? De que tenemos una alegría que transmitir al mundo, ¿no? Que junto al Evangelio de la vida hasta habría que situar el Evangelio de la alegría, ¿no? O la alegría del Evangelio del Papa Francisco, que también creo que es una cuestión importante, es decir, que vivimos por algo grande, ¿no? Y que independientemente de las circunstancias, por muy dolorosas que sea, la correspondencia a esa esperanza es la alegría, que es otra de las cosas que falta al mundo, ¿no? Uno de los hechos, comentaba yo el otro día con una persona, que más me ha llamado la atención durante este tiempo de pandemia es ir a la compra, ¿no? En los días más críticos, ¿no? Y era como una especie de zombies, ¿no? Que iban al supermercado, ¿no? Es decir, no solo ya por las mascarillas, sino porque no veías alegría, ¿no? Es decir,
y quizá nosotros nos hemos recluido en nuestra vida, ¿no?, eclesial a través de la red, ¿no?, y no hemos sido capaces de mostrar al mundo, o no con toda la fuerza, de que dentro del dolor hay una esperanza y una alegría, ¿no? Es decir, no es una insensatez o no es vivir sin precaución, sino vivimos porque la vida tiene está llamada a un lugar, ¿no?, que es la plenitud, que no nos la damos nosotros, que nos la da Dios, ¿no? Y por eso tenemos esperanza y por eso tenemos alegría, ¿no? Es decir, y la vida es eso, la vida es el signo de la alegría de Dios, ¿no? Y las familias lo saben porque cada hijo que nace es una alegría, ¿no? Independientemente de los sinsabores que luego la paternidad te puede ir dando a medida que creces, ¿no? Pero lo que, por mucho sinsabor o por mucha que un hijo te pueda dar, ¿no?, siempre está ese volver a la primera vez que un padre o una madre tiene a su hijo entre brazos, que es una alegría inmensa, ¿no? No tiene palabras, ¿no?, para expresar lo que se siente ante esta realidad que te supera por todas partes, ¿no?, que no la has hecho tú ni la has dado tú, sino que te viene dada, ¿no?, que es un hijo. Por lo tanto, yo uniría a la esperanza y la alegría, ¿no?, como dos signos evidentes que nuestro mundo necesita, ¿no?, y que solo se pueden conseguir a través efectivamente de este evangelio de la vida, ¿no?, de ese testimoniar, ¿no?, en la experiencia cotidiana de cada familia, de cada cristiano, en definitiva, la alegría, que también es escándalo para el mundo, que van unidos, ¿no? Es decir, junto con la alegría y la esperanza está el escándalo. Es decir, no todo el mundo va a coger a la primera, ¿no?, porque efectivamente es un choque brutal contra su experiencia personal. Por lo tanto, lo primero que va a surgir uno es refugiarse en su propio yo para recibir el golpe. Si tiene un corazón y se deja ver por el corazón sencillo de pobre, pues podrá acabar reconociendo, ¿no?, que la alegría le precede también a él, ¿no?, y que también puede alegre. Si os parece, voy a ir Yo ya no tengo nada más. dando paso a algunas de las preguntas que nos llegan. Lo hago en riguroso orden de llegada, porque estamos ya un poco ya fuera de tiempo, pero como tenemos algunas preguntas, voy seleccionando las que han llegado primero. Antonio Piñas pregunta: ¿cómo proponer absolutos morales en la sociedad del relativismo como principio? ¿Con qué recursos culturales y educativos podemos contar? Pregunta interesante, a ver quién se lanza. Bueno, yo creo que ojalá lo supiéramos. En realidad, creo que ahí está la batalla cultural en la que hay que empeñarse. Creo que hay que tener siempre presentes los principios irrenunciables de Benedicto XVI y creo sobre todo que, volviendo a San Juan Pablo II, que tenemos que tener muy presentes el no tengáis miedo y que hay que decir las cosas y que en un ambiente en el que la haya o no la haya, lo que te echan en cara es la crispación, el enfrentamiento. Si da igual, quiero decir, digas o no digas las cosas, te lo van a echar en cara igual, con lo cual creo que efectivamente hay que con toda la tranquilidad, con todo el amor, el cariño al hombre, pero hay que decir las cosas y empezar a afirmar todos esos valores como los más necesarios para el hombre. Valores, bienes, principios, ¿no?, precisamente para dotarles de una objetividad. Y que no podemos renunciar a estar ahí. Hay que buscar los medios de comunicación que, por cierto, también el Papa dice en la encíclica que son muy necesarios. En ocasiones hacen una buena labor, en otras ocasiones no la hacen tanto, ¿no? Parece que se ponen del lado contrario. Bueno, pues hay que estar y hay que decir las cosas. Siempre pienso, ¿a tiempo y a destiempo? No, aquí no hay destiempo. Hay que decir las cosas, estas cosas, continuamente. Bueno, don José. Me ha llamado la atención la intervención de Pablo López. Pablo, porque añadiendo a lo que ha dicho Carmen, que desde luego lo suscribo todo, me llamó la atención lo que decías del reconocimiento y de la gratitud.
Y creo o sea, que cuando uno reconoce y entiende el don que ha recibido, entonces es cuando ahora es posible esa experiencia elemental en la cual uno entiende que hay cosas sin las cuales yo no soy, yo me pierdo. Y esos son los absolutos morales, es aquello sin lo cual yo no soy yo. Entonces creo que ahí tenemos un filón en esas experiencias elementales que me ayudan. Lo que pasa es que, claro, es cierto, ¿no? Michel de Foucault decía, no me pidas, ¿no? que no me preguntes quién soy y no me pidas que siga siendo el mismo. Claro, es que entonces hay que, bueno, pues... Pero claro, es que hay cosas que yo no querría perderlas, porque si las pierdo, me pierdo. Y bueno, pues añadiría esto a lo que ha dicho Carmen, que creo que está muy bien dicho. Pablo, ¿tú quieres apuntar algo respecto a esta pregunta? No, yo me parece que o sea, están escritos en el corazón del hombre las grandes exigencias, ¿no?, de felicidad que tiene. El problema que es, no lo reconocemos, bien por nuestros actos, porque no queremos reconocerlo, o bien por motivos de nuestra debilidad, ¿no? Es decir, pero están escritos, por lo tanto hay una correspondencia. Yo creo que no se trata tanto de proponer, sin más, una especie de lista de absolutos morales, ¿no?, sino de educar en la moralidad del sujeto, para que cada uno en su actuar reconozca que hay cosas que se corresponden más que otras. A todo el mundo que estudia le corresponde más el 10 que el 0. O sea, quien estudia mucho quiere un 10 porque para el 10. Quien no estudia nada y le pone un 5, pues las gracias y ya está, ¿no? Es decir, hay cosas que son más correspondientes para el hombre que otras, ¿no? Para él, no porque yo lo diga o sino porque se corresponde más para lo que él es, ¿no? Es decir, yo creo que este es el cumplimiento último de la vida, ¿no? Es decir, por lo tanto, para esto es la dimensión moral del hombre, ¿no? Que la vida se cumpla, es decir, al modo en que yo estoy hecho para que se cumpla, ¿no? Que no es una invención mía, ¿no? Todo lo demás son estos intentos que yo hago de caminar para la vida, ¿no? Que en vez de generar esta alegría que decíamos antes, suelen generar tristeza. Quizás esta sea la cuestión más evidente de la no correspondencia de mis actos con lo que yo estoy llamado a ser, que es la tristeza. La pregunta es, ¿de qué manera puedo vivir una vida de una verdadera alegría, una paz? Y de qué formas vivimos a veces la vida, mi vida de manera errónea. Puedo tener una alegría momentánea, pero a la mañana siguiente, al instante, lo que me llena es la tristeza, ¿no? O cuando uno pierde un verdadero bien, se genera una nostalgia de aquello que ha perdido, ¿no? Como le pasa, por ejemplo, ¿no?, en la parábola, ¿no?, del hijo pródigo, ¿no? Es decir, tiene nostalgia de la vida, de una vida distinta, porque la vida que lleva entre los cerdos no es la vida para la cual estaba llamado, porque en casa de su padre hay gente que no es como él, ¿no?, que vive incluso mejor, ¿no? Lo que un añora, pues se levantará, irá, pedirá perdón y volverá a empezar, ¿no? Esto sería la cuestión, ¿no? Es decir, uno no cumple las cosas por cumplir, ¿no?, sino porque en ellas está su plenitud. Ya está. Tengo una labor muy desagradable, que es recordar los tiempos, y por ser rigurosos estamos ya cumpliendo la hora y vamos a ir terminando. Dejadme simplemente que comparta con vosotros más que era una pregunta, era una reflexión que comparte con nosotros Virginia. Nos lo envía en el chat, os lo voy a leer. De San Juan Pablo II, recuerdo, y en los momentos más difíciles nos decía, miradle a él. Quizá esta desesperanza se produce porque si soy yo quien lo intenta, no alcanzo y debo soltar mi vida en sus manos. Dejar mi vida en Cristo y allí con él el corazón descansa. Nos agradece este encuentro, Virginia, y nos da la fuerza, y que dice que este encuentro nos da la fuerza para seguir luchando con la alegría del Evangelio, que tenemos una gran misión. Qué bien, esta aportación de Virginia nos viene muy bien así para ir concluyendo.
Dejadme que os agradezca especialmente a don José, Carmen, Pablo, vuestra sabiduría, el haber este rato con vosotros, vuestras ponencias y vuestras intervenciones. En nombre del Instituto de Estudios de la Familia, el CEU, os lo agradezco, también a todos los asistentes, también desde el Instituto de Humanidades Ángel Ayala y de la CDP, que colaboraban para llevar a cabo este acto. Así que, pues nada, nos vamos a despedir. Os lo agradezco mucho, de verdad, a todos. Recordad que durante estos días la grabación estará disponible en nuestro canal. Lo anunciaremos convenientemente para que todos lo tengáis. Don José, Carmen, Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Una abrazo.